Entonces, debido a que Yahshua es bueno Él, es perdonador, porque es incomparablemente suficiente para hacer cosas grandiosas. Él hace cosas grandiosas. Al Eterno Yahshua no le puedo pedir, sí, pídele cosas chiquitas también si quieres, pero al Eterno hay que pedirle cosas grandes porque Él es grande. Padre Eterno, yo te pido por esto, Padre. En tu palabra está escrito que yo ore, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, como Él hace cosas grandiosas, aquí el salmista, quien es el rey David, le suplicó que mostrara su poder, fíjense muy bien, anótenlo, le pidió que mostrara su poder ante la oposición de los soberbios, de los impíos, que mostrara su poder. Muestra tu poder, Padre Eterno. A veces es rápida la respuesta, a veces tarda, como en el profeta Daniel, ¿se acuerdan? Y a veces hay un silencio, y a veces dice, no te puedo contestar, porque no conviene. Entonces el rey David pidió sinceramente a Yahshua, anótenlo, que lo escuchara. Shma kol o Shma kol sheli, escucha mi voz, que lo escuchara. 2, que le contestara. Vamos por orden. 3, que lo guardara. 4, que lo salvara de sus enemigos. 5, que tuviera misericordia de él, o sea, del rey David. Y el número 6, que alegrara su corazón, lo alegrara debido a que se encontraba afligido y menesteroso, o sea, muy necesitado, muy angustiado. En esencia, la petición del rey David deseaba que Yahweh lo preservara por su misericordia, porque somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Y si nos ha ido bien en X o Z cosas, en la salud, en la oración, en los negocios y demás, es por su misericordia, porque Él es bueno. Nunca pensemos que somos la gran cosa y los grandes cerebritos y que... No. Es por su gran compasión. Grábatelo muy bien. Porque cuando hay una tribulación, una prueba, pues estamos gozosos porque tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, pero de alguna manera estamos tristes. Pero cuando vemos que nosotros le oramos y Él nos contesta y resuelve nuestras tribulaciones, nuestros problemas y demás, pues entonces estamos alegres. ¿Sí? Y el gozo es para siempre. Bueno, ahora, el rey David se considera a sí mismo un siervo que confía en el Señor. Ahí va lo importante. El rey David considera a sí mismo, lo vamos a leer ahorita, un siervo que confía en el Señor y que levanta su alma a Él. O sea, que no anda guiñándole al diablo el ojo, etcétera, etcétera. Vean ese video de a veces arriba, a veces abajo. Entonces tú eres un siervo, aunque no seas roe, aunque no seas profeta, que no seas apóstol, que no seas maestro de Torah, pero todos somos siervos. Eso lo menciona Yahshua en Mateo 24 muchas veces. Entonces, a ver, vamos a analizar esto, lo que acabas de escribir. El rey David se considera a sí mismo un siervo que confía. Si tú no confías, entonces ni le ores. ¿Para qué? O si confías en ciertos amuletos y demás, hay un video que le titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? Vayan anotando y vean esos videos. Sí, por favor. Y que levantamos nuestra alma a Él. Lo primero que yo le digo todos los días, ya se los he dicho muchas veces, Boker Tov Abacados. Él no vive en esta dimensión, pero Él me entiende, Él sabe que yo le quiero saludar. Buenos días, Padre Eterno, buenos días, Papito Eterno. Permíteme pedirte tu bendición para iniciar el día. Porque si no, entonces, ¿cómo? Bueno, esta oración que hizo el rey David se basa en el hecho de que Yahweh es bueno, perdonador y grande en misericordia. Entonces, ¿ya quedó claro? Si tú le pides en ese orden, con los puntos que anotaste que están aquí en la Biblia, no son inventos míos, vas a tener respuesta y vas a tener bendición. Hay que trabajar muy duro, sí, eso sí, claro, para tener bendición económica. Hay que cuidarnos también en lo que comemos, etcétera, etcétera, para estar sanos físicamente. Y hay enfermedades que no dependen de la dieta, pero bueno, en fin. El rey David repitió su clamor a Yahweh para que lo oyera. ¿Cómo es eso? A ver, ¿que no escucha el Eterno? Sí, claro que sí. Pero el Eterno, como dice Yahshua, que Él es el Eterno, 18 verso 1, orar sin desmayar. Hay que orar, clamar, gemir, hasta alcanzar la victoria, gracias a Yahshua HaMashiach. Su confianza del rey David de que su angustia, ¿sí? Y sobre su angustia y que Yahshua, quien es Yahweh, le contestaría su oración. ¿De acuerdo? Y entonces eso, cuando tú oras, cuando yo oro, y vemos que el Eterno nos escucha, realmente nos escucha, sí, claro que sí. Entonces se fortalece nuestro conocimiento en el Señor, en el Adón. Aumenta nuestra fe. Hazlo. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay que clamar y gemir. Muchos nada más lanzan telegramas, decía yo, al cielo.
te quiero mucho, un avino, un salmo y hasta luego. No, no es así. Hay que orar por horas. Tenemos muchas horas. A veces vemos el celular 1 o 2 horas y no nos cansa. Es un decir. Si estamos viendo algo de la Torah, qué bueno, ¿no? Pero si están viendo cosas vanas, y no todos los videos de YouTube son vanos, me refiero. O sea, hay shorts muy bonitos que hablan de los animales y demás, ¿no? Cosas buenas, pues, siempre buenas. Sea un santo, sea una santa. Bueno, entonces, una vez que la oración fortalece nuestro conocimiento, ¿sí? Vemos que la grandiosidad de Yahweh es incomparable. No se compara como tú antes le pedías o yo a mi papá algo físico aquí en la tierra, o al Roe, o no sé, aquí. No. Él es incomparable. Vamos a Éxodo 15, otra vez a la Torah. Éxodo 15. Y vamos a buscar el verso 11. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Se está refiriendo entre las potestades. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Vamos a subrayarlo. ¿Quién como tú? En hebreo ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Se dice Mikamonja Adonai, Yahweh. ¿Quién como tú? Si Él es santo, nosotros debemos ser santos, porque un pecador no va a recibir respuesta. Él no oye a los orgullosos, no escucha a los impíos, ¿verdad? Entonces, mucha atención a lo que voy a decir ahorita. Vamos otra vez al Salmo. Yahweh, Yahshua, es absolutamente capaz de hacer lo que le pide su pueblo, su heredad. ¿Pero quién es su pueblo? El que obedece su ley, su Torah, sus mandamientos, que guarda el Shabbat, ¿sí? Que entra a los pactos, Brit Milá, circuncisión física. Que no te engañen, por favor, porque ya lo vuelvo a repetir, lo digo con toda autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. Hay muchos judíos, inclusive yo creo que están pagados por Roma, para decirles que no les pidan ningún mandamiento de la Torah a los gentiles, pero que se convierten a qué, o a qué, de dónde salen o cómo. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Hay que injertarse, aunque no sea uno de Israel, se injerta y la persona se vuelve Israel. ¿Sí? Entonces, a ver, Él es, pongan mucha atención y anótenlo, es absolutamente Yahweh capaz de hacer lo que le pide su pueblo. ¿Sí? Nadie puede hacer obras que igualen sus obras. Nadie. La gente de todas las naciones, ya hemos platicado esto, por eso festejamos la fiesta de Sukkot, le servirá, porque Él es el gran Dios, lo voy a decir, porque Él es el gran Elohim, el gran juez, el todopoderoso. No hay nadie como Él, Él es único. Y digamos, salmo habla de la grandeza del rey David, que es incomparable, la grandeza de Yahweh sobre todos y sobre todas las cosas y todo lo que tú te puedas imaginar. Refleja las 7 veces que se usa en este salmo la palabra Adonai. ¿Y qué significa Adonai? No tanto es como Señor, sino es que es el Señor, el Adón soberano. No depende de nadie, no necesita consejo de nadie. En el libro de Isaías dice que las naciones son como nada, que en el hueco de su palma cabe el mundo y los mares. Imagínate, porque de eso voy a hablar algo en la recta final 175, porque Él no viene con tamaño humano, hermanos. No, y no es un gigante, es que es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Por eso he ministrado que las naciones le decían el Altísimo. ¿Sí? O sea, el Altísimo utilizaban ese término porque es alto sobre todos los dioses, pero se refiere a las potestades. Hay ángeles como Mijael, Gabriel, Rafael, pero ninguno de ellos se compara con la majestuosidad del Eterno, porque esos ángeles fueron creados por Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. El rey David oró pidiendo, escucha bien porque esto yo se lo pido todos los días, porque he aprendido de la Biblia. El rey David oró pidiendo instrucciones. No hagas las cosas así porque así. Primero pide consejo al Eterno. Y eso incluye que le pidas permiso o instrucciones a un siervo que esté crecido espiritualmente. A un roe, ¿sí? Pero alguien que tú veas que está crecido espiritualmente. Entonces el rey David oró pidiendo instrucciones que le permitieran ser más fiel a Él, a Yahweh. ¿Y por qué tenemos que ser más fieles? Porque hay que considerar su grandeza. Deseaba el rey David conocer el camino del Señor, del Adón, de Adonai, de Yahweh, de tal manera que pudiera dedicarse a seguirlo, pero con integridad, o sea, con una integridad
inquebrantable lealtad. Que así debe ser el matrimonio, nos vamos a casar con Él. ¿Cómo adulterar? O sea, ¿cómo adulterar pecando? Pues cualquier tipo de pecado aparte del adulterio, incluyendo el adulterio, pues. Es grande, Él merece adoradores en espíritu y en verdad, no payasos ni payasas. Él quiere gente consagrada. Bueno, y recuerda esto, seguirlo con una lealtad inquebrantable, a pesar de lo que pasemos, hermanos. Además, el rey David prometió exaltar de todo corazón, su grandeza divina, por así decirlo, ya que debido a su amor, el Todopoderoso había librado al rey David de la muerte. Caray, hay que glorificar el nombre del Eterno, alcanzando almas, ayudando al pobre, viuda, huérfano, menesteroso, ministrando a los hermanos, a los nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es glorificar su nombre, haciendo buenas obras. No somos salvos por ello, pero es que un salvo hace todo eso. Vean el video o descarguen el libro, ¿Cómo saber? En forma de pregunta, ¿cómo saber si es uno salvo? Es una oración pidiendo fortaleza. Si tú, hermano, hermana, hermanos, hermanas, se han sentido débiles en la fe, entonces oré, aleluya, y se cumple. Todo lo que pidamos en su nombre es hecho. Debido a que los soberbios, los impíos, se habían levantado contra el rey David, recuerda que a su hijo cómo murió, Absalón, un Jezabel. Este explicó, por así decirlo, más bien suplicó al Adón, a Yahweh, para que le diera fuerza. Vamos, si el rey David pidió eso, ¿cuánto más nosotros, verdad? Sus enemigos eran hombres crueles. ¿Qué es lo que estamos viendo allá en Medio Oriente? Y ya en todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No hay crueldad? Ya empezaron las decapitaciones, no esperes a que pase más tiempo, ya está esto. Sus enemigos eran crueles, a quien no les importaba Dios, o sea, Elohim, no les importaba. En absoluto les importaba. En contraste, tenemos un Elohim misericordioso, etc. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, mucha atención. Escuchen muy bien, hermanos, hermanas. La oración del rey David, pidiendo fortaleza ante los peligros, angustias, etcétera, etcétera, se basa en la grandeza de Yahweh. Sí está basado en mi fe, en tu fe, pero tenemos que traspolar eso a Él. No dice Él, dice Pedro, el apóstol, en una de sus cartas, echemos nuestras cargas a Él. Bueno, no es tanto, si tienes que orar y orar con devoción. Pero la oración del rey David pidiendo fortaleza ante los peligros y demás que estaba pasando, se basa en la grandeza de Yahweh. Entonces tú le vas a decir así como yo le digo, porque lo aprendí de aquí. Yo confío en que tú eres grande, eres misericordioso, eres perdonador, eres grande misericordia, eres grande. Confío en que tú eres grande, que tu grandeza es infinita. Por eso acudo a ti, Yahweh. ¿Quién eres? Yahshua Mashiach. No en porque muchos hacían ayunos, hace tiempo ayunos muy largos, eran puras malpasadas. Llegaban conmigo, tengo 3 días de ayuno, Roe. ¿Y eso a mí qué? ¿Ya entendiste quién es Yahshua? ¿Tuviste malos pensamientos tuyos en el ayuno? Pues hubieras comido, hombre. No, le pedimos porque Él es grande y va a resolver los problemas. Vienen muchas cosas fuertes. Entonces, ojo con esto. También, fíjese aquí lo que voy a decir. Yahshua dijo, ustedes piden señal, le decía a los fariseos, pero no se les dará la señal más que la de Jonás. Ya se recuerdan. 3 días, al tercer día resucitó Yahshua. Bueno, pero aquí el rey David se atreve a pedirle una señal de la bondad, de su bondad. La liberación de todo eso que estaba pasando, que serviría para que otros vieran y conocieran sus obras de Yahweh. Vuelvo a repetir, también pidió una señal, pero no por no creer como los fariseos. Es otro tipo de petición de señal, hermanos. También el rey David pidió una señal de su bondad, de la bondad de Yahweh, de la liberación de sus opresores, de los crueles, que serviría para que otros vieran y conocieran las obras de Yahweh. Vamos a buscar Éxodo, vamos para allá otra vez, 34. Bueno, verso 6, ya lo leemos, no importa. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es grande, entonces pórtate bien, sé un santo, no des problemas, conságrate, no chismes, no lleves de acá para allá, etcétera, etcétera. Vamos al libro de Nehemías, por favor. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, verso 17. Nehemías 9, verso 17. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. O se está refiriendo a Egipto.
Pero tú eres Elohim que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aleluya. Y ahí te remite algunas citas que hemos leído ya. Vamos al Salmo 103, ahí en los Salmos. Vamos al Salmo 103. Y esto lo estoy dando porque hay muchos hermanos que me dicen, sobre todo los nuevecitos, Roy, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo oro? Mira, aquí tienes un ejemplo precioso del rey David. No idolatramos al rey David, pero fue un gran varón. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Si tú has pecado, no pienses que no te puede pasar nada si sigues pecando. Mejor pídele perdón al Eterno y ya no vuelvas a pecar. Vamos al Salmo 145, por favor. Salmo 145 y vamos a ver el verso 8. Clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Y el 9. Bueno es Yahweh para con todos los que le buscan, los santos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Porque si no, de aquí se agarrarían los pecadores y dirían, bueno, pues yo también le oro, me va a responder. No, Él no oye a los soberbios. Eso está en el tema del orgullo. Vean ese tema. Ahora, vamos al libro de Joel. Vamos para allá. En Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, porque Él es nuestro Padre. Pero no busquemos eso, hermanos. Vamos adelantito al libro de Jonás. Vamos para allá. En Jonás vamos a buscar el capítulo 4, verso 2. Y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Elohim clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes, o sea, que cambias el mal por el bien. O sea, Él no necesita arrepentirse, pues Él es santo, 3 veces santo. No dice el original, no dice que te arrepientas del mal, no, sino que nos perdonas y nos bendices. Este salmo tenlo muy en cuenta para que ores con él cuando tengas alguna aflicción. No es una receta de cocina, hermanos, no. Hazlo así. Tiene uno que ser santo y cumplir todo lo que yo te fui ministrando.